Buenos días, doctora. El día de hoy vamos a hablar sobre el hipertiroidismo. Dentro de los que estamos conformando este grupo está mi compañera de la cuadra, María José, Guerrero Carelis, Restrepo David, Villagómez Roger, Vinces Vanessa, Wu Chen John y mi persona Moreira María Belén. A continuación, la siguiente diapositiva. Bueno, como lo decía, vamos a hablar sobre el hipertiroidismo. Es una enfermedad multisistémica producida como consecuencia de una secreción excesiva de hormonas tiroides. Interpretación de los análisis de la citoxina T4 y triiodotiromina T3. Está provocado por un aumento de la producción de hormonas tiroides desde la glándula tiroides que está situada en el cuello. Los signos clínicos asociados con el hipertiroidismo pueden ser bastante dramáticos. Las hormonas tiroides tienen un papel importante como índice de control de procesos metabólicos y por tanto en niveles de actividad general, por lo que los felinos y los caninos con hipertiroidismo tienden a quemar la energía muy rápido y es típico observar una pérdida de peso a pesar del aumento de apetito y el aumento en la ingestión de alimentos. En la vasta mayoría de los casos, el aumento de la producción de hormona tiroidea es debido a cambios benignos. Cabe recalcar que estos no son cancerosos. Ambas glándulas tiroideas están afectadas, aunque en ocasiones una de las glándulas lo está más que la otra. El tejido tiroideo afectado aumenta de tamaño, pero la causa subyacente de este proceso es desconocida. La causa de este aumento de secreción es una hiperplasia o una neoplasia del tejido tiroideo. Es una enfermedad más frecuente en el gato que en el perro. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el hipertiroidismo en felinos. Esta es etiología desconocida. Los animales afectados suelen ser de mediana o avanzada edad. El cuadro clínico más frecuente está asociado a una hiperplasia. También una hiperplasia hematosa, que en un 70% de los casos es bilateral. En algunos gatos la causa es un adenoma solitario y muy raramente un carcinoma. Bueno, estos suelen ser no funcionales. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahorita vamos a hablar sobre el hipertiroidismo en caninos, que en la mayoría de los casos estos están asociados a la presencia de un carcinoma de tiroides, aunque ocasionalmente se han hallado adenomas funcionales. El carcinoma de tiroides es un tumor relativamente frecuente, pero menos de un 5% son funcionales y provocan hipertiroidismo. Son tumores de elevada malignidad y alta capacidad de metástasis. Listo. Fisiopatología. Siguiente. Ya. El exceso de hormonas tiroideas induce un aumento global del metabolismo, con una elevación del gasto energético, de la producción de calor y por ende su consumo de oxígeno. También aumenta la síntesis proteica, pero en conjunto predomina el catabolismo sobre el anabolismo, por lo que se produce un balance nitrogenado negativo. Además, aumenta la sensibilidad de los tejidos a la acción de las catecolaminas, probablemente debido a una potenciación de los receptores adrenérgicos. Debido al efecto catabólico se produce adelgazamiento, lo cual es poco notable cuando se da en la polifagia. La piel se hace fina, aumenta la caída del cabello, las uñas se vuelven más frágiles y tienden a separarse del lecho unguial, que son las uñas de Plummer. El exceso de hormonas tiroides también produce un aumento de la motilidad intestinal, por lo que aumenta el número de evacuaciones. Se sobrecarga el aparato cardiovascular debido al aumento de las necesidades tisulares de nutrientes y oxígeno, a la necesidad de disipar el exceso de calor producido y la hipersensibilidad cardíaca a las catecolaminas. También se aumenta la frecuencia cardíaca y pueden aparecer arritmias. Siguiente.
En el sistema neuromuscular, el exceso de hormonas tiroideas se manifiesta con nerviosismo, irritabilidad, insomnio, trastornos mentales, que pueden oscilar desde la ansiedad al delirio, temblor fino distal, hiperreflexia y debilidad de los músculos de la cintura. A veces se produce disnea provocada por el consumo de oxígeno y por la ansiedad. Se debe aprender a diferenciar de la disnea, que puede provocar un bocio luminoso al estrechar la vía respiratoria. La base fundamental es una alteración en el metabolismo del potasio. El defecto predominante se encuentra en la unión neuromuscular. Esta de aquí produce una falla en la respuesta muscular a la estimulación directa. Y esto de aquí se da durante los ataques paralíticos. También está la disminución en la amplitud del potencial de acción durante las crisis, lo que asociado a la hipocalemia favorece la aparición de ataques posteriores. Siguiente. Como patología, también se presentan los que son los cambios histológicos. El principal es las vacuolas prominentes en el retículo sarcoplásmico. También están las alteraciones focales en sustancia contráctil, acúmulos cristalinos en el sarcolema, aumento en los espacios miofibrilares, necrosis de las fibras musculares y cristales en el sistema tubular transverso. Siguiente. Ya. Uno de los puntos más importantes de toda su patología es que la hormona tiroidea aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que genera un desplazamiento del potasio al comportamiento intracelular. Los pacientes con parálisis periódica tirotóxica tendrían una mayor actividad de esta bomba. Por lo tanto, el exceso de la hormona tiroidea sería un factor predisponente, aumentando la susceptibilidad a la acción de la epinefrina o insulina. También la presencia de hipopotasemia y niveles elevados de triioditaurina, que en este caso es la T3, y tiroxina, que es la T4, representan los elementos diagnósticos durante el episodio agudo. En la mayoría de los pacientes se encuentran títulos positivos anticuerpos antitiroides, lo cual esto indica una probable etiología autoinmune. Esto suele observarse en fases tempranas de cuadros de hipertiroidismo, generalmente cuando se presenta poca sintomatología. Se produce tanto por una secreción tiroidea desproporcionada de T3 como por un aumento de conversión extratiroidea de T4 a T3. Si bien puede presentarse asociado a cualquier causa de hipertiroidismo, se observa más frecuentemente asociado a enfermedades graves y adenoma tiroideo funcionante. El tratamiento de esto en sí corrige el estado hipertiroideo en el control de factores principiantes y administra una dieta en potasio y baja en carbohidratos. Siguiente. Ya. Cuando nos referimos a tumores y quistes, están tumores benignos, malignos y quiste tiroidal. Los tumores benignos se da el adenoma de células foliculares y la hiperplasia adenomatosa multinodular. Son las principales dos anormalidades tiroides más comunes que son descritas en la glándula tiroides del gato en este caso. No hay diferencias clínicas relevantes entre ellas, ya que ambas son alteraciones benignas e incluso pueden darse simultáneamente. Se presentan de forma bilateral en el 70% de los casos. Hablando de tumores malignos, los carcinomas tiroideos representan la causa del hipertiroidismo en el 1 al 3% de los gatos afectados y pueden ser tanto uni como bilaterales. Existen varias presentaciones clínicas que varían desde tumores encapsulados y móviles hasta masas tiroideas grandes, invasivas y sujetas a tejidos adyacentes, pudiendo hacer metástasis en los ganglios linfáticos regionales. Por último, tenemos el quiste tiroidal, que estos aquí pueden estar asociados a lo que es la hiperplasia adenomatosa o a edenemas o carcinomas. Pueden ser palpables como una masa de pared fina que fluctúa y que posterior a la punción colapsa, y esta de aquí deja de ser palpable. El diagnóstico es posible mediante una combinación de palpación y punción, y el ultrasonido también puede ser un factor de gran ayuda. El tratamiento de los quistes de gran tamaño consiste en la resección quirúrgica del mismo. Manifestaciones clínicas en felinos. Signos generales. Está la pérdida del peso progresiva, generalmente es asociada a un apetito. La poliuria y polidipsia, que es una tirotoxicosis que puede provocar polidipsia compulsiva, lo que puede originar una disminución de la densidad urinaria. El nerviosismo
que esta vendría a ser hiperactividad o buena actividad diaria a pesar de una edad avanzada. Bueno, un 10% de los gatos hipertiroideos tienen debilidad o inapetencia en lugar de buen apetito. Y la presencia de un nódulo en región cervical, justo bajo la laringe de forma unilateral o bilateral, en el 80-90% de los casos. En un pequeño número de gatos no se podrá palpar la glándula tiroidea hipertrófica debido a varias causas. Dificultad en la palpación de gatos nerviosos, un desplazamiento de la glándula tiroidea hacia el tórax, o la hipertrofia de tejido tiroideo ectópico, que puede estar presente hasta en un 20% de los gatos hipertiroideos, si bien algunos de ellos tendrán además una glándula hipertiroidea hipertrófica palpable. Siguiente diapositiva. Ya bueno, en los signos digestivos vendría a estar el vómito crónico y la diarrea. Estos se producen debido al aumento de la motilidad intestinal, lo que provoca mala absorción y disminución de los niveles de fólico y de ácido fólico que deben corregirse para la resolución de la diarrea. También tenemos los signos hematológicos, que esto podría ser presencia de anemia crónica leve en cuadros severos. Si bien en un cuadro no complicado, un exceso de hormona tiroidea estimula la médula ósea, originando hemoconcentraciones, y los cambios en la serie blanca son muy inespecíficos. En los signos cardíacos es debido a una mayor demanda tisular de oxígeno por aumento del metabolismo y al efecto directo de las hormonas tiroideas sobre el músculo cardíaco. Esta provoca un aumento del gasto cardíaco por aumento de la contractibilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca, y una reducción de la resistencia vascular periférica. Aquí podemos ver el aumento de presión arterial sistólica y diastólica, la hipertrofia compensadora y también de la dilatación de la artícula izquierda, el ritmo de galope, soplo y taquicardia, y los signos de fallo cardíaco en cuadros de hipertiroidismo severo. Siguiente diapositiva. Bueno, en los signos hepáticos es debido al efecto tóxico directo de las hormonas tiroideas y la malnutrición y la hipoxia hepática en caso de fallo cardíaco. En este caso está la elevación de enzimas hepáticas, fosfata alcalina, siendo esta última la que más frecuentemente se haya alterado debido al aumento del metabolismo óseo. En los signos renales, esto es debido a un catabolismo proteico aumentado unido a una menor perfusión renal en casos de fallo cardíaco por hipertiroidismo severo. El daño renal puede originarse además por una hipertensión prolongada o bien por la asociación de una enfermedad renal previa. Signos neurológicos. En los signos neurológicos, los casos severos de hipertiroidismo pueden provocar las deficiencias en tiamina, lo que causa con signos neurológicos de enfermedad vestibular central con retroflexión, pupilas dilatadas y pérdida de la respuesta de amenaza. Eso requiere de suplementación de tiamina para corregirse. Ahora sí, siguiente diapositiva. Bueno, en las manifestaciones clínicas en los caninos, cuando un perro sufre de hipertiroidismo, vamos a poder detectar en él una serie de síntomas bien visibles, aunque no siempre es de inmediato, ya que es una dolencia que
evoluciona de manera gradual. En sus inicios se puede pasar desapercibido ante algún síntoma que se pueda acudir a un veterinario para que establezca el diagnóstico y el tratamiento, ya que es importante comenzar cuanto antes. En estos destacan el aumento del tamaño de la glándula tiroides, que a veces se puede notar en la palpación y en ocasiones se llega a apreciar un bulto en el cuello. Polifagia, que es el incremento del apetito, es decir, el perro comerá más de lo habitual o lo intentará. Está la pérdida de peso, que bueno, a pesar de que come en mayor cantidad, ¿no? La polidepsia, fácilmente detectable porque el perro va a beber más de lo que acostumbraba. La poliuria, debido al incremento en la ingesta de agua, y el perro se ve obligado a orinar más. Las alteraciones en el ritmo cardíaco, como la taquicardia, que implica un latido más rápido, la inquietud o el nerviosismo. También tenemos la tos, que esto puede ser problema de falta de aire o molestias al tragar si el tamaño aumentado de la glándula llega a comprimir la tráquea o el esófago. También tenemos la diarrea crónica, los vómitos, el síndrome de Horner, que este es el responsable de protrusión del tercer párpado y contracción permanente de la pupila, ojo hundido, etc. Si hay un tumor que afecte el denominado tronco vagosimpático. También tenemos, como por último, la disfonia, y que este puede ser la alteración del sonido habitual de la voz del perro. Esto se notará por un ladrido raro. Ok, diagnóstico en el hipertiroidismo en felinos. En esto debe realizarse un examen físico minucioso y algunas pruebas sanguíneas para así confirmar el diagnóstico. Durante este examen se puede palpar una o ambas glándulas tiroideas, como una masa pequeña y firme localizada en el cuello. Normalmente suelen ser del tamaño de un guisante o una alubia en gatos hipertiroideos. Sin embargo, en algunos gatos no suele mostrarse este aumento de tamaño, y eso se puede dar ya que el tejido hiperactivo se encuentra en una localización ectópica en un sitio casi inusual, normalmente en la cavidad torácica. El diagnóstico se confirma tras el análisis de hormonas tiroideas. Todo lo que se requiere para diagnosticar este tipo de enfermedad es un análisis de sangre que determina la concentración de tiroxina, es decir, el T4, y está normalmente elevado en los casos clínicos positivos. Otras pruebas laboratoriales pueden ser anormales. Por ejemplo, las enzimas del hígado también se encuentran elevadas de la forma secundaria al hipertiroidismo. Y también se requiere un chequeo rutinario de sangre y orina para descartar cualquier otra enfermedad concurrente, como un fallo renal, por ejemplo. Dentro de lo posible, la presión sanguínea debe ser chequeada también. Y si se sospecha de un problema cardíaco secundario, se realizará un electrocardiograma. Y también una radiografía de la cavidad torácica, es decir, el pecho, o ecografía cardíaca, que podrá servir de ayuda para el diagnóstico. En casos excepcionales, podemos tener una sospecha muy firme de que un gato es hipertiroideo en base a los signos clínicos, pero el test sanguíneo revelará una concentración de hormonas tiroideas dentro del gato normal, dentro del rango normal. Hay varias razones potenciales para las que ocurre esto, y habitualmente al repetir el test de nuevo, los valores hormonales se muestran elevados. Si no es así, se debe realizar otras pruebas adicionales para confirmar o descartar esta enfermedad. Siguiente diapositiva. El diagnóstico de hipertiroidismo en perros o caninos. Los síntomas que manifieste el perro son la base del diagnóstico. Además, el veterinario lo explorará e intentará palpar la glándula
pueden realizarse pruebas como la radiografía o la ecografía con el objetivo de visualizar el posible tumor. Con ello se comprueba su tamaño y si hay metástasis en otras partes del cuerpo. El escáner de tiroides tras administrar isótopos radioactivos es también otra prueba diagnóstica. Una analítica de sangre permite también conocer los valores de las hormonas de la tiroides. En concreto, se busca la concentración de la T4. Si está elevada por encima del rango normal, para los perros se considerará confirmado el diagnóstico. También está recomendada la biopsia para conocer con exactitud la tipología del tumor. Ya. Continuamos con el tratamiento. Hay 3 posibles opciones para el tratamiento de hipertiroidismo, cada una con ventajas e inconvenientes. Como primero tenemos el tratamiento médico, a la tiroidectomía quirúrgica, a la terapia con yodo radioactivo y al tratamiento del carcinoma tiroides. Siguiente. Empezamos con el tratamiento médico. Los fármacos antitiroides están disponibles en pastillas. Actúan reduciendo la producción y liberación de la hormona tiroidea desde la glándula tiroides. Esto no provoca una curación de la enfermedad, pero sí permite un control a corto o largo plazo del hipertiroidismo. El metimazol se da en una dosis inicial de 2.5 mg 2 veces al día. Las concentraciones de hormona tiroidea normalmente decaen dentro de un rango de 3 semanas. Por el tratamiento a largo plazo, la dosis de felimazol se irá ajustando de acuerdo a la evolución del paciente. Para mantener el control del hipertiroidismo es necesario dar diariamente el felimazol por el resto de la vida del animal. El felimazol es el único tratamiento para el hipertiroidismo felino con licencia veterinaria. Los efectos secundarios son poco comunes y si aparecen son suaves y reversibles, como por ejemplo pérdida de apetito, vómito, letargia, son algunos de los posibles efectos secundarios. Problemas más serios, incluyendo la reducción de las células blancas, la reducción de plaquetas, el desorden hepático o irritación de piel, son bastante raros, pero si esto ocurre, se ha de utilizar un tratamiento alternativo. Siguiente. La tiroidectomía quirúrgica. La resección quirúrgica del tejido tiroideo afectado puede producir una cura permanente y es un tratamiento común para muchos gatos hipertiroides. En general, es un procedimiento muy exitoso y es probable producir una cura a largo plazo o una cura permanente. En la mayoría de los gatos, sin embargo, incluso después de la realización con éxito de una cirugía, se puede volver a desarrollar de forma ocasional síntomas de hipertiroidismo. Para reducir el riesgo anestésico y quirúrgico, es recomendable que todos los pacientes hipertiroides sean estabilizados primero con fármacos antitiroides de 3 a 4 semanas antes de la cirugía, a no ser que exista una contraindicación importante para el tratamiento médico. Siguiente. La terapia con yodo radioactivo. El yodo radioactivo 1131 puede ser utilizado también para proporcionar una cura efectiva y segura para el hipertiroidismo, como ocurriría con la tiroidectomía. Tiene una ventaja de que la mayoría de los casos en un tratamiento curativo y no requiere un mantenimiento con fármacos, como por ejemplo el tratamiento médico. El yodo radioactivo es administrado con una inyección de forma subcutánea. El yodo posteriormente es captado por el tejido tiroideo activo, pero no por otros tejidos corporales. Esto permite una acumulación selectiva local del material radioactivo en los tejidos anormales. La radiación destruye el tejido tiroideo anormal, pero no daña el tejido circundante o la glándula paratiroides. Las ventajas del tratamiento con yodo radioactivo son que es curativo, no tiene efectos secundarios de importancia, no requiere una anestesia general y trata de todo el tejido tiroideo afectado, independientemente de su localización. No obstante, requiere un manejo de inyección de material radioactivo. Esto no supone ningún riesgo para el paciente, pero es necesario que las personas que entren en contacto con el gato tomen algunas medidas de precaución. Por este motivo, el tratamiento solamente se puede ser realizado en instalaciones con licencia especial y el gato tratado debe permanecer hospitalizado hasta una radioactividad haya descendido a los niveles aceptables.
Normalmente el gato debe permanecer hipertiroidizado entre 3 a 6 semanas. Siguiente. Por último tenemos el tratamiento del carcinoma tiroideo, que en aquellas raras ocasiones en las cuales el hipertiroidismo es debido a una adenocarcinoma tiroideo o un tumor maligno, el tratamiento es más difícil y el pronóstico debe ser más reservado. Algunos casos pueden ser tratados con éxito con dosis muy altas de yodo radioactivo. Otros requieren un tratamiento de radioterapia convencional. Cuando sospechamos la presencia de un adenocarcinoma, debemos planear cuidadosamente el tratamiento para obtener los mejores resultados. Ya, gracias. Bueno, en el caso clínico de hipertiroidismo tenemos un perro de raza boxer de 8 o 9 años de edad se presentó en consulta por un problema de anorexia parcial, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, diarreas crónicas y vómito de 2 meses de duración que no respondían a cambios de dieta ni a antibióticos. En la exploración clínica del perro presentaba un estado mental normal que había anisocoria. La frecuencia respiratoria, el pulso y la temperatura rectal eran totalmente normales. En la palpación se pudo detectar la presencia de una masa en el lado izquierdo de la zona correspondiente al tiroides. Se realizó una analítica en la cual tenemos aquí los datos del hemograma y pues no presentaba ninguna alteración, ¿no? En cuanto al sedimento de la orina, no mostraba anormalidades. La densidad de la orina era prácticamente de 1022. Se realizó también una citología con aguja fina en la que se observaron células tiroideas compatibles con un adenoma tiroideo. La radiografía torácica y la ecografía abdominal fueron normales. En la base del estado del hipotiroidismo que presentaba el animal, la presencia de una masa en el lóbulo izquierdo del tiroides y la ausencia de metástasis evidentes en el momento del diagnóstico. Se realizó cirugía siguiendo la técnica extracapsular. Para ello se realiza una incisión en la línea media ventral del cuello, preservando las estructuras vasculares y nerviosas de la zona. En este caso, vena yugular, arteria carótica, carótida, nervio laríngico recurrente y tronco vagosimpático. Aquí vemos una imagen de la cirugía. En cuanto a la vascularización del tumor, debe individualizarse y ligarse, y la glándula afectada se extirpa totalmente. Deben inspeccionarse también los ganglios retrofaringios y extirparlos en caso de que presenten anormalidades. La estrecha relación de la glándula tiroides con la paratiroides hace difícil la disección y preservación de la última a la hora de la cirugía, ¿no? En este caso, las glándulas paratiroides ipsilaterales fueron extirpadas junto con el tumor tiroideo. El tumor extirpado medía aproximadamente 10 centímetros de longitud. En la biopsia de la tiroides se observó una masa de grandes dimensiones en zona cervical del caso. La cabeza se sitúa en la parte superior de la foto. Como vemos aquí, la zona ha sido rasurada para que se pueda apreciar mejor la masa. En cuanto al detalle intraquirúrgico, desbrindando el tumor tiroideo del caso de las estructuras cervicales adyacentes. En cuanto a la proliferación neoplásica, compuesta por elementos epiteliales pleomórficos que varían desde un patrón sólido sin límites citoplasmáticos, distinguibles sobre un delicado estroma vascular, hasta áreas de diferenciación quística y folicular provocando una abundante necrosis hemorrágica. El diagnóstico histopatológico fue el de un carcinoma de tiroides sólido folicular de comportamiento localmente muy agresivo. Gracias. Yo voy a hablar sobre el artículo científico. En este caso, el artículo científico fue comprobado obviamente por un científico llamado Osorio
y otro científico llamado Matthews. En este caso está hablando del tema del hipertiroidismo felino. Primero, antes que nada, el hipertiroidismo felino se habló por primera vez en 1979 y 1980. Esta es en la ciudad de Nueva York, en Boston. En las últimas décadas del siglo XX, se convirtió en una enfermedad endocrina más común en los gatos. En estos los países en vía de desarrollo no están tan notables en esta presencia de patología en gatos domésticos. Se cree que una de las razones que los profesionales apenas son conscientes y tienen mayor conocimiento sobre la enfermedad y cada vez aumenta el número de gatos como mascotas, al igual que la longevidad de estos mismos. Haciendo esto que cada vez se diagnostique en una mayor proporción esta patología clínica. La prevalencia en los hospitales en Estados Unidos de Norteamérica se ha incrementado desde 0.06% en el periodo comprendido entre 1978 a 1982 hasta 0.3%. En el periodo de 1993 y 1997 y sobre 20 años de prevalencia en un 2.1%. El hipertiroidismo es un trastorno multisistémico debido a concentraciones circulantes excesivas de T4 a T3 o en ambas. Es el trastorno endocrino más frecuente en el gato doméstico y afecta aproximadamente 1 de cada 300 gatos. Esto se da con complicaciones como falla cardíaca, hipertensión y enfermedad renal crónica. El intervalo de edad es entre los 4 y 20 años. Sin embargo, esto se ha reportado casos desde los 8 meses de edad. Bueno, y como conclusión de este artículo es que el hipertiroidismo felino, como bien había dicho, es una enfermedad debido a concentraciones circulantes excesivas de T4 a T3 o ambas, que es un trastorno endocrino más frecuente en gatos domésticos y afectan aproximadamente a 1 de 300 gatos. Esto, como había dicho, presentaba lo que son multisistémicos que da complicaciones a lo que son las fallas cardíacas, hipertensiones, y el tratamiento médico es una alternativa conservadora que, teniendo las instalaciones adecuadas, tiene una efectividad del 90%, pero obviamente esto también depende de la etiología de la enfermedad. Puede ser de mayor eficacia la tiroidectomía, en estos casos, por el ejemplo, los tumores. Gracias.